Buenos días, buenas tardes, buenas noches y muy bienvenido a nuestro Jardín del Alma. Nuevamente a mi lado, Jaume Patuel, muy buenos días. Buen tiempo. Bueno, hoy llevamos un tema complejo, pero vamos a ir devanando las palabras y las situaciones. Entonces, desde hablar del ego a llegar a hablar del mundo de los deseos, todo se conecta. Si empezamos por el mundo de los deseos, ¿qué me puedes contar, Jaume? El ser humano es un ser que cuando nace genéticamente es incompleto. Y la completud viene culturalmente. Y como no es, yo entiendo que el ser humano no es un animal racional, hablador, juguetón, muchísimas cosas, que el silencio o la palabra lo atraviesa, gracias a nuestra completo genéticamente, no está completo genéticamente, y la cultura lo debe completar, la palabra es lo principal. Sin palabra no hay transformación. Y este ser inacabado genéticamente y completado siempre en transformación culturalmente, muestra que hay una raíz insatisfecha, una raíz no completa, una raíz no desarrollada, y aquí viene un mundo de deseos, de pulsión, pero desde una raíz en que no hay techo. Es decir, nace el árbol, pero el árbol está o aislado en un bosque y precisa del aire para crecer, y nunca acaba. Y hay árboles que darán frutos, árboles que darán buena sombra, árboles que serán simbólicos, pero este mundo del deseo, esta capacidad de ir más allá de lo genético e incluso de lo cultural. Es decir, hay un ir más allá siempre a lo que no acaba de conocer. Bueno, eso es como el iceberg, que en realidad estamos viendo esa punta, pero lo que está moviendo ese mundo, ese iceberg, es lo que hay debajo, las raíces del árbol, la situación real es la que no vemos, el inconsciente, es el que maneja el consciente, ¿no? Y entonces viene aquí muy bien que ¿quién conduce, quién conduce el iceberg o quién es el propietario del iceberg? Y te das cuenta que esta única luz que tenemos, yo y tú hablamos, razonamos, organizamos, este ego que conduce el navío o que está en la punta del iceberg, debe ser consciente, cosa que al principio no está, que él no es ni todo el iceberg, ni el propietario del mundo, ni el propietario de su vida. Es decir, él al principio se cree propietario, y por suerte debe pasar por la etapa que él se cree que es todo. Y aquí este mundo de deseos hay que desarrollarlo, pero debe ir aprendiendo que lo que ve no es todo lo que hay. Hay muchas más cosas de las que ve, hay muchas más cosas de las que siente, hay muchas más cosas de las que piensa. Bueno, para eso tenemos toda una vida para descubrir, ¿no? Y ese es el descubrimiento que el ego debe hacer con la metáfora que hemos sacado ya en alguna sesión, pero no vamos a recordar, de la bombilla. Sí, la bombilla cree al principio, porque maneja el interruptor, que ella, la bombilla, crea la energía, la pone a disposición del otro cuando aprieta para encender, hasta que aprende que no es más que un medio de transmisión. Por tanto, los deseos hay que satisfacerlos, pero evitando siempre no confundir esta capacidad de desear que se concreta en algo. Al concretar en algo no se satisface esa capacidad.
Porque cuando yo concreto mi deseo en mayúscula con el deseo pequeño, llegando, digamos, a la pequeña muerte que puede haber, la acoplo el acto de amor, que es esta pequeña, con aquello, o con yo comprando un coche, o con una buena comida, o con una buena compañera, o una buena entrevista, hay satisfacción de esta capacidad, pero no se satisface la capacidad, se satisface una cosa concreta. Bueno, puntual. De tal forma que cuando yo la tengo, Ya está. ya está, y deseo otra cosa. Entonces, el mundo del deseo nunca está satisfecho. El mundo del deseo hay que saber, hay que aprender que nunca se va a satisfacer del todo. Desde luego, porque siempre vamos a desear lo que no tenemos. Porque cuando yo concreto esta capacidad de desear, esta dinámica de ser o de tener, cuando yo lo concreto en alguna cosa, confundo esta cosa con la satisfacción total. Y no es así. No. Y por tanto, cuando tenemos cosas, deseamos más. Claro, sí. Porque el hombre está creado con esta... Bueno, o mira sobre esta lupa, o sea, mira con este objetivo. Porque a lo mejor hay que enseñarle a que mire al otro lado, ¿no? Y entonces hay que educar, enseñarle que tener no es la base de la realización. Hay que tener. Sí, claro. Estamos en la materia, vivimos en un mundo material y hemos de tener lo básico, pero no demasiado. Yo leí a una persona que se dedica a los niveles de conciencia, me gustó porque fue sincero. Para empezar a trabajar vivir, hay que tener todas las cosas para sobrevivir. Si no tengo todos los elementos para sobrevivir, no podré vivir. Hay que ser realistas, es decir, si uno tiene problemas graves, importantes, o no es una persona madura, esta capacidad de desear nunca se va a llenar. Ya. Y eso hay que ser conscientes, porque el tener es necesario, pero solo tener no satisface, porque satisface cosas materiales. Entonces viene la otra dimensión, que es tan importante o más importante, que es ser. El famoso libro de Erich Fromm, Tener o Ser. Por tanto, el deseo, esta capacidad que es inherente a la estructura del ADN del ser humano, es una capacidad que nunca se va a llenar. Pero hay que ser consciente. Y entonces, no confundir las cosas concretas con la respuesta a la capacidad de desear, como también no confundir los deseos del ego, orgullo, soberbia o diríamos narcisismo. No hay que confundir esto con el deseo de que soy. Exacto. Porque en un momento anterior hemos hablado de ese ego y del caballo. Y repíteme suavemente, este caballo que lleva las riendas, ¿el caballo quién es? Es decir, tenemos jinete, ¿Sí? caballo y las riendas. Bien. Las riendas naturales, que es la caballera del caballo, y las riendas que son culturales, porque son las que el jinete ha fabricado. Por tanto, como metáfora, el jinete se genera a partir del caballo. A partir de esos crines. El centauro, el famoso centauro, es el caballo, este ego corporal que nace, va creciendo y, como es lógico, el caballo puede con él. Y entonces él, también para defenderse, se coge con las manos, y eso lo vemos en las fotos de las películas del oeste del indio, que se coge a la cabellera. La cabellera. Pero entonces el criterio que el niño tiene para crecer no es el propio, es el de la cabellera. Y entonces, con la cabellera es capaz de conducir el caballo. Pero el caballo al mismo tiempo quiere ir a la suya. Y entonces el jinete que va creciendo dice, el caballo irás a donde yo creo que debes ir. Vale. Que es la parte, digamos, pulsional. La diferencia entre instinto y pulsión, para mí, el instinto está todo programado. Un animal
nunca va a ser vengativo con el animal que ha matado para comer, nunca va, digamos, a saborear venganza. No. En cambio, la pulsión sí. La pulsión es la tendencia, pero no con un objeto concreto. Solo la satisfacción del ego. La satisfacción del ego en este aspecto profundo. Y aquí se ve el maltrato, sea del hombre a la mujer, de la mujer al hombre, del poder al esclavo, etc. ¿Por qué? Porque no hay límites. No, y están satisfaciendo simplemente el ego, no están viendo al ser humano. Entonces, y aquí viene, cuando se habla de ego, que es una palabra latina que significa yo, entiendo que se usa de una forma incorrecta. Es decir, el ego es el jinete, el ego es el que conduce el navío, el ego es el actor que actúa en una sala de teatro, pero este ego es necesario para vivir. Sin él no podemos hacer nada. Ahora bien, cuando este ego, influenciado por las leyendas que se ha construido de poder, de gobierno, este ego se hincha. O bien, si este ego no es fuerte, las pulsiones le empujan. Y yo lo suelo comparar cuando hay en el hipódromo, hay el galopar, cuando se ha acabado, puede haber aquel jinete que dice, he ganado, no teniendo en cuenta a nadie de su lado. Eso es un ego orgulloso. Desmedido. Pero el ego va bien, pero está desmedido. En cambio, aquel que dice, he ganado gracias a los demás, gracias al caballo. Y gracias al caballo. Es un ego controlado, ordenado. Por tanto, puede decir, es que tengo un ego demasiado... No, tú tienes un ego desordenado. Porque sin este ego... Ahora, llega un momento que el ego debe comprender, primero, que ha ganado gracias a conocer el caballo, gracias a todo el equipo que tiene al lado y gracias al cocinero que le ha hecho la cocina, que le ha hecho la buena comida, que muchas veces olvidamos que comemos bien gracias al cocinero, va teniendo una mirada amplia. Sí. Y al tener una mirada amplia y comprender que gracias a los demás voy creciendo, llega un momento que puede decir y puede preguntarse y puede cuestionarse, ¿la vida es todo eso? ¿O vivir es algo más que todo eso? Bueno, yo tengo mi forma de ver la vida, y la vida es un teatro. Es un teatro en el cual cada uno representa lo que quiere representar o lo que cree que tiene que representar, y ahí vamos a poner los personajes, el escenario, y vamos a hacer los lugares, ¿no? Como tú decías en un momento que habías escrito, el teatro y sus estancias o lugares. Vamos a ver. Cogí esto porque esto es lo mismo Freud, ¿eh? Es decir, hay las estancias, los lugares, y hay las instancias, los personajes. Los lugares son, cogiendo el iceberg, lo más profundo, el inconsciente. Cerca de la punta del iceberg hay el agua que puede permitir ver que hielo ya, eso es el preconsciente, o si queremos, preconsciente y subconsciente, esta franja que se puede ver, y luego está el ego que está encima. Pues en el teatro tenemos lo mismo. En el teatro... El patio de butacas. El patio de butacas, el escenario, el patio de butacas, con el apuntador, es el superego, es decir, quien indica cómo hay que hacer las cosas, el texto. Y el ego es el actor. Por tanto, el ego actúa en un teatro en que se da cuenta que lo que ve es consciente, pero hay muchas cosas que no ve y actúa, como es poner la crítica de los periodistas especializados que están en el fondo del teatro, un público que espera que le aplauda o no. Ese es el superego. Y el ego es él, y el ello es toda la pasión que hay en el ambiente del teatro. Por tanto, tenemos un aspecto
claro el escenario, un aspecto escondido o preconsciente el público y las bambalinas, y luego la buhardilla o el subterráneo, que es lo más. Pero todo esto forma el teatro. O sea, el teatro no es solo y únicamente el escenario. Y es eso lo que el ego debe aprender. ¿Cómo estoy constituido yo? Siempre, y eso hay que ser honestos, desde la teoría psicoanalítica. Bueno, pero... Porque hay otras antropologías. Por tanto, a mí personalmente, la de cuerpo y alma no me responde, materia y espíritu aún menos. Todo el mundo actual científico, yo diría con minúscula, de las neurociencias, que son necesarias, pero que no conducen. Es decir, el cerebro no nos conduce. Necesitamos del cerebro para poder ser consciente de muchas cosas. Y si el cerebro no funciona, el ego no va a funcionar. Por tanto, las neurociencias son necesarias. Es conocer bien el vehículo, es conocer bien la sonoridad del teatro, es conocer bien cómo está la base o la tarima del escenario, pero no es el sujeto. Eso me dará seguridad. Si conozco la tarima y sé que no voy a caer, estaré tranquilo. Si conozco el teatro, previamente he estado allí, lo he visto, sé si hay sonoridad, si voy a tener una buena resonancia y hay una capacidad de expresión. O sea, conocerse esos términos son importantes. Por tanto, el ego debe aprender a ser sujeto holísticamente. O sea, debe aprender a ser sujeto de todas sus dimensiones. Y cuando el ego aprende, comprende, aprehende todo este mundo, se da cuenta que su identidad no es la que él ha construido, sino que su identidad profunda le ha sido dada. Es cuando es un nacimiento. Y entonces, comprender, sentir y vivir eso es un cambio de mirada total. Total. Por tanto, cuando yo digo la Odisea, que es el título del artículo, es enseñar qué es el ego. Pero enseñar qué es el ego siendo muy consciente desde qué antropología. No esconder la antropología como hace el neocapitalismo. El tecnocapitalismo esconde la totalidad de las cualidades del ser humano y solamente pone encima de la mesa lo que le conviene, que es el desear, el tener más, la competitividad, el ser el primero, no aceptar ser el segundo. Esos son aspectos honestos, pero siempre que vayan acompañados de la verdad. Acompañados de la solidaridad y cada uno en su sitio. Pero el tecnocapitalismo o la antropología neocapitalista solamente tiene en cuenta aquellas partes necesarias del ser humano para crecer, pero y pone aparte las que son también tan humanas como estas, que en el conjunto forma otra realidad del ser humano muy distinta de la que están montando, que cuando hay en el teléfono o en el aparatito una técnica nueva, las colas son inmensas para decir, aquí hay algo que falla. Aquí fallan. Pero la antropología neocapitalista es lo que quiere. Porque queremos lucir el último modelo. Pero si el último modelo no tiene tanta variedad con el que tú llevas en la mano, seguramente. Y si el que tengo en la mano me hace el servicio que yo deseo, ¿por qué tengo que venderme al capitalismo y comprarle a él? Porque va a hacer el negocio con lo que yo uso. Entonces viene el problema grave, a mi parecer, de la situación actual, al menos en el mundo occidental, que es lo que conocemos. Es tener y seréis. Competir y seréis. Sí. Y decir, ¿y dónde está la mirada altruista, la mirada de generosidad, la mirada de entrega? Una visión mucho más global, que das cuenta que todo eso que está montando el capitalismo es una manipulación para dominar, para esclavizar, y no para que el ser humano tenga un proceso madurativo integral, pueda realizarse, no solo realizarse, sino trascenderse, tener conciencia de que hay una realidad en la cual estamos inmersos y esta realidad es conocida con un silencio, con una reflexión
con tener conciencia de que mi ego es mucho más de lo que yo me imagino, y eso hay que irlo descubriendo. Bueno, es ya un proceso madurativo integral, como decías, ¿no? O sea, llegamos a ese punto en lo que nos queda es verificar las cosas y experimentar por nosotros mismos. No dejarnos guiar por lo que digan, sino por lo que sentimos y por lo que queremos ver. Y entonces aquí viene un eslogan más necesario que nunca, la capacidad crítica de buscar la explicación de las cosas, buscar la causa que genera muchas actitudes y actuaciones, y esta capacidad crítica puede decir, eso es un fake news, eso es un bulo, Exacto. este me quiere manipular, este busca sus intereses siendo yo un medio y no un fin. Esta capacidad crítica. Y eso es ser, no progresista, es ser enemigo de la cultura. No, es que lo que tienes que hacer es práctico. Sí, pero resulta que los poderes fácticos, los poderes políticos en minúscula, todo lo que no piensan como él o no desean como ellos, son enemigos. No adversarios que me van a ayudar a mejorar, no, a crecer. Son enemigos. Bueno, porque le conviene al poder. Claro, y entonces ante todo esto, uno dice, el ego debe ser consciente de todo esto. Pero el ego, para ser consciente de todo esto, debe conocer bien su caballo, saber que las riendas las ha construido él, no se las han dado inconscientemente atadas a la cabellera para que haga lo que el poder quiere, y sobre todo el ego, cuando vive en paz, en tranquilidad y tiene los elementos para sobrevivir, podrá dar este paso. Sí, eso es importante. Hoy ha sido complejo, como siempre, todos los que hacemos contigo muy interesantes, pero sobre todo lo que me gusta es que están ahí y pueden consultar todo lo que hablamos en cualquier momento. Y me das pie a un eslogan de la época de los griegos, Sí. en que de nada demasiado. O sea, no apliques siempre más, no demasiado de todo. Esta prudencia. Y en el Tao Te Ching y en Confucio encontrarás la ponderación, la mesura. Es decir, el ego debe aprender que debe cabalgar con su caballo de una forma tranquila, de una forma sosegada, y cuando hay que saltar y galopar, se saltará y galopará, y cuando hay que descansar, pero siempre en este término medio, ni mucho ni nada. No, hay momentos en que hay un dicho, lo menos es más, y ahí hay que aplicarlo. Y lo mejor es enemigo de lo bueno. Bueno, como siempre, esperemos que lo hayan disfrutado, que les gusten. Agradecemos los me gustas que nos van enviando, las felicitaciones desde muy lejos nos van llegando, y eso nos hace muy feliz, y seguimos con tu compañía en un próximo programa. Y agradezco los comentarios que algunas personas me han dado, me han comunicado. Esto motiva a poder seguir, buscar temas y reflexionar uno por sí mismo. Sí, a saber que por lo menos lo que intentamos transmitir llega. Y eso es importante. Muchísimas gracias por estar y muchísimas gracias por acompañarme, Jaume. Gracias y buen tiempo. Buen tiempo.